representa para una nación este crecimiento, presidente, sobre todo porque no tiene precedentes, no. Es histórico y que a consecuencia de la pandemia en ningún país, o creo que Panamá es el único que nos supera con un 12%, sí. Pero el resto de los países el crecimiento ha sido muy bajo. Sí, históricamente el país, El Salvador, ha crecido un 2.5% en promedio, todos los años. Nunca se había tenido un crecimiento tan alto y esta evolución que tenemos económica en el país y esta de recuperación demasiado acelerada que tenemos en el país nos confirma que el país está recuperando su capacidad productiva que tenía antes de la pandemia, que es muy importante. Como tú lo mencionabas, es cierto, Panamá ha estimado que crecerá un 12% este año, pero recordemos que el año pasado Panamá tuvo una caída de 17.9%. Estrepitosa la caída de Panamá, sí. Obviamente todo por la crisis económica generada por la crisis sanitaria de COVID-19. El Salvador afortunadamente no tuvo una contracción tan alta como la que tuvo Panamá y tenemos una recuperación más elevada si la comparamos con la caída de Panamá. ¿Ya? Eso nos fundamenta de que el país ha tenido mejores manejos de la pandemia, eso fue fundamental, y que además las empresas salvadoreñas están confiadas en invertir en El Salvador porque confían en que el gobierno ha manejado perfectamente la pandemia y que ha manejado también el proceso de vacunación de una manera sólida y contundente, y obviamente no tenemos los problemas que tienen los demás países de la región, por ejemplo Guatemala. Voy a poner un ejemplo que lamentablemente la está pasando bastante mal por el mal manejo de la crisis sanitaria. Ya voy a hablar con usted, por favor, que me explique lo que representa cada uno de los impulsores económicos y como usted lo decía, y ya lo hablábamos fuera de cámaras, que hayamos alcanzado más de 5 millones de aplicaciones de vacunas, eso nos coloca pues, en un lugar privilegiado. Pero seguir hablando de este número tan importante, de esta cifra tan importante del crecimiento del 9%, porque aún la CEPAL, la proyección que tenía CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, era de 5.2. Sí, 5.2, pero con datos que ellos manejan de febrero y marzo. Hasta ese dato, que cuando nosotros pronosticamos un 6%, teníamos información hasta abril. Ellos tenían información cuando hicieron esa proyección de febrero y marzo. El Bank of America ha pronosticado también que El Salvador crecerá un 12%, mucho más alto de lo que realmente nosotros hemos pronosticado. El Fondo Monetario Internacional, que saca sus proyecciones en octubre, estamos esperando, obviamente tendría que ir en línea también con lo del Bank of America o cercano a lo que publica el Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que suma a esta cifra? ¿Qué es lo que nos lleva a esta estimación del 9%? ¿Son importaciones, exportaciones, el clima de inversión? La inversión pública, la inversión privada, las exportaciones, las importaciones también y el consumo de los hogares, que son fundamentales en el Producto Interno Bruto. Okay. Esto no se va a ver obviamente reflejado aún porque es muy pronto el incremento al salario mínimo que ha sido esta iniciativa reciente del Ejecutivo. Pero ya está estimado. Ya está estimado ese crecimiento en la economía, producto del aumento en el salario mínimo y también ya está estimado el efecto que tiene Firempresa también al subsidiar el salario mínimo que será para pequeñas, medianas micro, pequeñas y medianas empresas que recibirán un subsidio por un año del salario mínimo. Eso también ya está calculado. Todas esas variables son las que nos dan las perspectivas de un 9% de crecimiento. Hablemos entonces ahora ya precisamente uno a uno de qué es lo que ha permitido que El Salvador dé este salto, como usted lo decía, de una manera acelerada, lo que yo siempre insisto, esta transformación que estamos teniendo como país y con esta cifra tan importante de este 9% del crecimiento económico. Quiero presentarles una nota donde ya el presidente del Banco Central de Reserva daba algunos datos y pues tenemos un contexto de este 9%. La perspectiva de crecimiento económico de El Salvador respecto al Producto Interno Bruto, según la última actualización, es del 9%. Según el Índice de Volumen de la Actividad Económica, IVAE, las actividades con mayor crecimiento comparados con 2020
son el rubro de construcción con 81.6%, el comercio, transporte, restaurantes y hoteles con el 52.5% y la industria, minas y canteras con el 49.8%. Así tenemos que para el 2021 la economía salvadoreña tendrá una fuerte recuperación económica con una tasa de crecimiento en su Producto Interno Bruto de alrededor del 9%. Siendo mayor en 3 puntos porcentuales a la estimación que se publicó en junio de este año con la información que teníamos disponible a abril. Esta proyección favorable responde a los siguientes factores: excelente manejo de la pandemia, el acelerado proceso de vacunación, proyectos de inversión pública en infraestructura, apoyo económico a las micro, pequeñas y medianas empresas, inversión privada y el contexto político favorable que se vive en el país. Y que las estrategias y medidas implementadas por el gobierno de El Salvador para apoyar la recuperación económica, incluyendo el sólido proceso de vacunación contra el COVID-19, están dando los resultados esperados, tal como lo evidencia la evolución favorable de los distintos indicadores económicos observados. También se registra incremento en los empleos. Que eso significan 71,000 nuevos empleos registrados a mayo de este año si lo comparamos con el año pasado, y un crecimiento también de un 2.1% si lo comparamos con el año 2019. Entre enero y julio de este año, las exportaciones acumularon un valor de 3.846 millones de dólares, es decir, reportan un aumento anual del 44.5%. El presidente del Banco Central de Reserva dijo que de 31 sectores exportadores, 29 registraron crecimiento. Ahí tenemos datos importantes que sin duda, como lo decía al inicio del programa, nos deben de hacer sentir muy, pero muy orgullosos como salvadoreños de este país, que todos los días trabajamos para transformarlo. Quien también estuvo pues brindando información al respecto a través de su cuenta de Twitter y sin duda con muchísimo entusiasmo por esta transformación de país fue el presidente de la República, Nayib Bukele, y quiero compartir con ustedes algunos de los tweets con los que el presidente anunciaba ayer este incremento. Y decía, el Banco Central de Reserva de nuestro país proyecta un crecimiento del 9% del PIB para este año. Un récord histórico. El consenso entre la mayoría de economistas era que íbamos a crecer un 4.3%, lo que ya se consideraba alto. El Salvador sigue sorprendiendo a los escépticos, puntualiza en este primer tuit el presidente de la República. Pero tenemos más que compartir. Julio de 2021 ha desplazado a marzo de 2021 como el mes con más exportaciones en toda la historia de El Salvador. Y tenemos un tercer tuit. Julio no solo fue el mes con más exportaciones en toda nuestra historia, también fue el mes con más inscripciones de nuevas empresas, alcanzando 4.935 inscripciones, lo que significa un incremento del 62% respecto de 2020 y un incremento del 38% respecto de 2019. Ahí estaba el presidente de la República ayer compartiendo a través de su cuenta de Twitter a los ojos del mundo pues estas buenas noticias para El Salvador. Exportaciones. Un dato muy importante que destacaba el presidente, las exportaciones de julio han crecido. Eso significa que nuestra mano de obra, nuestros salvadoreños están trabajando pues muchísimo y esto desplazó a marzo. Sí, en marzo se exportaron 574 millones de dólares en productos salvadoreños. Julio batió récord, superó a marzo, fueron 593 millones de dólares, casi los 600 millones de dólares. Y pongamos otra cifra, tenemos también 5 meses consecutivos con exportaciones mayores a los 500 millones de dólares, algo también nunca antes visto en el país. Es histórica esta recuperación, nos garantiza que la demanda de los productos salvadoreños está siendo mayor cada mes por parte de las economías extranjeras. Y más que una recuperación es definitivamente un crecimiento. Todos estos pequeños empresarios que jamás habían logrado poder exportar sus productos, ahora a través del gobierno
tienen un apoyo que les permite hacerlo. Sí, básicamente El Salvador y el gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha trabajado interinstitucionalmente para poder generar esa tramitología que ayude a los empresarios, a las empresas que se dedican a importar y a exportar, a hacer más fáciles los trámites. Voy a ponerte un ejemplo, trámites que antes duraban alrededor de 31 días, porque se tenía que ir a hacer un trámite entre ministerio y ministerio y ministerio, ahora se hacen en 31 segundos, o en 37 segundos, perdón, a través de una ventanilla única de comercio exterior, que es la que es un sitio web que alberga a todas las instituciones para poder sacar el mismo permiso de manera rápida, en línea, 24/7 y los 365 días del año. Algo que le ahorra costos a las empresas, tanto en trámites y costos también en tiempo, porque hacen su trámite en línea en 37 segundos, algo que antes costaba 31 días aproximadamente. Eso, acortamiento de trámites es lo que permite que las empresas puedan realizar sus exportaciones y sus importaciones lo más rápido posible. Se necesitan importaciones para importar aquellas materias primas que nosotros no producimos. Esas materias primas se producen y se transforman en productos terminados y son los que se distribuyen de manera local y también se distribuyen al resto del mundo, a las exportaciones. Tenemos también que se han crecido las empresas que han dedicado su producción a exportar también. Tenemos un crecimiento en las empresas que se dedican a exportar, que es algo muy importante y que también no se había dado nunca en el país, un crecimiento tan alto. Quiero revisar con usted, presidente, que los rubros, cuáles han sido los que han representado mayor exportación para que podamos ver. Ahí lo tenemos. Si me ayuda explicando la gráfica, por favor. Claro, presidente. del total de los productos que se exportan en el país, el 77% lo hace la actividad de la industria manufacturera. El 19% se hace a través de la maquila, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca es un 4% y un 0.1% son otro tipo de productos o otro tipo de actividades económicas las que se producen. Voy a destacar que la maquila ha tenido un crecimiento de un 89.6% si lo comparamos al mismo periodo del año pasado, con un acumulado de 354 millones de dólares, seguido por las prendas de vestir, que son las actividades que más han crecido, 334 millones de dólares, con un crecimiento de 81.6%. Los textiles acumulan 88 millones de dólares y un crecimiento de 42.6%, seguido por los materiales comunes con 58 millones de dólares, con un crecimiento de un 63.6%, los derivados del petróleo también, el caucho y el plástico, los alimentos, los químicos, el papel de cartón, en fin, el 94%, es decir, 29 de las 31 actividades exportadoras han tenido crecimientos a julio de este año, comparado con julio del año pasado, y también podemos ratificar que las exportaciones no solamente han crecido comparado con el año pasado, también hemos recuperado el nivel que teníamos de exportaciones en el 2019, un año sin pandemia. Hemos superado en 8% las exportaciones si los comparamos de enero a julio del 2019, un año completamente normal, sin pandemia. Y si lo comparamos con el año pasado, de enero a julio, tenemos que las exportaciones del país han crecido un 45%. ¿Y qué de las importaciones del mes de julio? Ascendieron a 8.354, ya lo decíamos. Sí. Para que se pueda producir, poder exportar, obviamente tenemos que importar, hacer esta compra, y veo que en el mes de julio ascendió a 8.354.5 millones, con un crecimiento del 48.9. Así es, si lo comparamos a el mismo periodo de enero a julio del 2020, pero si lo comparamos en el 2019, un año también sin pandemia y completamente normal, tenemos un crecimiento de un 23%, pero más interesante es qué tipo de productos son los que, o qué tipo de materiales son los que se importan. Es importante destacar que los bienes que más han tenido crecimiento en importación son los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Es aquella, toda la maquinaria, todos los productos que se necesitan para poder invertir. Cualquier situación, cualquier bien que una empresa adquiera para poder invertir,
en su negocio o en su actividad económica es un bien de capital y tiene un crecimiento de un 63%, el más alto crecimiento entre los bienes intermedios y los bienes de consumo. Los bienes intermedios tienen un crecimiento de un 54%. ¿Y qué son los bienes intermedios? Los bienes intermedios son aquellos productos que se necesitan de materia prima. Voy a poner un ejemplo. El Salvador no produce petróleo. Tiene que importar el 100% del petróleo, de los derivados del petróleo, los tiene que importar. A eso, y obviamente sin petróleo o sin combustible, ninguna economía puede existir. Eso es lo que se tiene que importar y eso también son bienes intermedios. Y también los bienes de consumo, que es lo que se compra para hogares, ha crecido un 36%. Es la que menos ha crecido y lo que nos alegra también es que los inversionistas están comprando más bienes de capital para poder seguir invirtiendo en sus negocios. ¿Y por qué lo hacen? Obviamente porque tienen un buen clima de seguridad en el país, son los resultados del Plan Control Territorial y obviamente el buen y sólido manejo de la inmunización para los salvadoreños a través de la vacunación. Son más de 5.1 millones de salvadoreños que han recibido su primera dosis y más de 3.2 millones de salvadoreños que han recibido ya su segunda dosis, que tienen el esquema de vacunación contra el COVID completo. Hablemos de eso, de los impulsores económicos, de los impulsores que han permitido este 9% de perspectiva de crecimiento. Lo decía, la vacunación, único en la región. Somos un ejemplo para el mundo, no solo para la región. Desafortunadamente vemos países como Guatemala, que la semana recién pasada han declarado estado de calamidad. Sí. Muy lamentable lo que están enfrentando nuestros hermanos guatemaltecos. Lo mismo ocurre en varios países de la región, pero también países en Europa que están enfrentando cuarta, quinta ola. Mientras que El Salvador está como ejemplo, al mismo tiempo que en nuestro país se comenzaba a vacunar a niños a partir de los 12 años, lo anunciaba Alemania. Es impresionante cómo podemos tener esa comparación con países desarrollados. Ese es el principal motivo que permite que nuestra economía crezca. Esto que, si bien el presidente de la República, desde que empezó la pandemia y comenzó a tomar sus primeras decisiones, dijo tiene que primar la salud sobre la economía. Y lo insistió. Y por esta sí han pasado muchos de sus funcionarios que han dicho no estábamos del todo de acuerdo con el presidente de la República. Pero el presidente siempre dijo será primero la vida de los salvadoreños y después la economía. Pero vemos que estas decisiones también han favorecido la economía. El buen manejo de la pandemia, que nos catalogó como uno de los mejores en Latinoamérica sobre el manejo de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud, las decisiones que el presidente ha tomado han sido las mejores, las acertadas y han dado resultados. Él dijo, cuidemos primero la vida y luego recuperamos la economía, luego nos encargamos de la economía. Dicho y hecho. Ahorita estamos viendo que fuimos catalogados como los mejores en manejar la pandemia de manera latinoamérica, tanto en nivel de contagios y muertes por COVID-19. Ahora vemos un sólido proceso de vacunación de la cual somos líderes en la región. La región centroamericana no tiene el sólido proceso que tenemos nosotros en El Salvador, algo envidiable para los demás países de la región. Somos los líderes en la región respecto al esquema de vacunación contra el COVID-19 y precisamente ese es el principal impulsor de este crecimiento económico, seguido obviamente de las empresas y los salvadoreños que siempre luchan para superar todas las dificultades. Pues este crecimiento es básicamente el producto del esfuerzo del gobierno, del presidente de Nayib Bukele, de las empresas que siguen confiando en que el país tiene un buen desempeño económico y un clima de negocios que les favorece y también de los salvadoreños que día a día se sobreponen para poder enfrentar esta crisis sanitaria que, de acuerdo a lo que dice CEPAL, es la peor crisis de la economía mundial en 120 años. O sea, no teníamos una crisis sin precedentes. Obviamente ese es como el principal motor, es el sólido proceso de la vacunación y el manejo de la pandemia, también la inversión pública que se está haciendo, son proyectos estratégicos. Me quiero quedar en el tema de la salud, sí. Presidente. Hablar de que han sido aplicados más de 5 millones de vacunas nos lleva a pensar que vamos cerca de una inmunización de rebaño. Sí. No soy experta en salud, esperemos que sea el ministro de Salud quien lo
quien lo pueda comentar, que nos pueda comentar al respecto, pero esto nos asegura que cada vez nuestra mano de obra está más protegida del virus. ¿Cuál es la mirada económica que nos da esto? Hablábamos fuera de cámaras que esto nos asegura tener pues, los salvadoreños trabajando, los inversionistas pues, tienen la seguridad de poder hacerlo porque es un país que, a diferencia de un Guatemala, que por ejemplo tienen hasta horarios restringidos y con confinamientos, ¿cuál es la mirada económica que puede reflejar este nivel que tenemos en la salud? Bueno, para los salvadoreños obviamente es sumamente importante que tengamos nuestra fuerza productiva sana, ¿ya? Y completamente se completa con la vacunación, la dosis de vacunación. Tener una fuerza productiva sana nos faculta o no garantiza a que no tendremos nosotros nuevos confinamientos que paralicen la economía y que tengamos que hacer un estancamiento de la economía. El inversionista, obviamente, el empresario, pues está seguro que no vamos a tener una nueva ola de contagios y obviamente no vamos a tener otros confinamientos que van a parar su economía o su actividad económica y que al final van a hacer que las metas que él se ha propuesto para poder producir no se cumplan. Primero porque no va a tener mano de obra, porque va a tener su mano de obra enferma. Y lo otro es que va a tener también restricciones a la movilidad, que es algo que afecta directamente a la economía. En este caso, los inversionistas o los empresarios pueden estar seguros de que su mano de obra está completamente vacunada y que no va a tener complicaciones por COVID y obviamente que no vamos a tener restricciones también a la movilidad o confinamiento como se le llamaba el año pasado. Y esto está despertando obviamente el interés de otros inversionistas que muy probablemente muchos trabajaban con otros países de la región y que hoy han girado su mirada a nosotros. Exactamente, ya que incluso para el turismo somos fuente nosotros, un destino turístico porque obviamente tenemos un excelente manejo de inmunización de los salvadoreños. Eso nos abre muchas puertas, eso nos beneficia a todos los salvadoreños porque el crecimiento que vemos en esta ocasión es producto de eso, al excelente manejo de la pandemia y al sólido proceso de la vacunación que el gobierno ha impulsado. Veamos los principales impulsores. Vamos a mostrar la gráfica para que usted nos pueda comentar al respecto. Otro, y usted lo mencionaba, son los proyectos de inversión pública en infraestructura. Esto se refiere a tener nuestra red hospitalaria, nuestras carreteras, la inversión. Sí, es básicamente todos los proyectos estratégicos de inversión pública, los que genera el Ministerio de Obras Públicas, tanto en proyectos grandes como los proyectos de mantenimiento de carreteras, de puentes, son también el esfuerzo que están haciendo por llevar obras municipales. Estamos hablando de la remodelación de todo el sistema hospitalario, público, también la compra de esas computadoras que se le están dando a todas las instituciones educativas públicas, son los que están impulsando y están haciendo el efecto multiplicador para que el crecimiento del país tenga mucho más relevancia. También tenemos que otro impulsor son las estrategias y políticas en el apoyo y el desempeño económico. ¿A través de Firempresa? Sí, completamente. Tenemos también el aprovechamiento al máximo de aquellos acuerdos comerciales vigentes, la promoción de las inversiones, la ventanilla de agilización de trámites de permisos de la construcción, permitir que el plan control territorial también esté funcionando completamente y la ampliación de los beneficios del fideicomiso de Firempresa a otro tipo de actividades, como por ejemplo subsidiar el salario mínimo. Quiero comentar al respecto, en el caso de los proyectos de inversión pública en infraestructura, ahí podemos entender cómo nuestra economía iba tan despacio. Sí. No tenía crecimiento, no reportaba un crecimiento cuando no existía inversión. Hemos visto décadas en nuestro país donde desgraciadamente parecíamos en el olvido y estancados en un subdesarrollo. Y lo segundo es que en el caso de las estrategias de políticas y desempeño económico, sería imposible para estos nuevos exportadores
haber logrado esta salida económica si no hubiese sido con el apoyo de estas iniciativas del gobierno? Completamente. Se está trabajando en un plan interinstitucional para desburocratizar los trámites, para hacer más fácil todo, para que los inversionistas tengan las facilidades y no las complicaciones que se tenían antes. De hecho, el otro punto estratégico importante es la Secretaría de Comercio e Inversiones, que apoya a todas las inversiones y ha logrado que en términos de 3 años se logren inversiones privadas en El Salvador de más de 4.000 millones de dólares. Algo que antes no se veía, algo que antes no se le tomaba en cuenta. No miraban a la inversión como algo, una fuente de crecimiento, sino que como simplemente un tipo trámite. Complicar las cosas era algo usual, para este gobierno no. Aquí venimos a desburocratizar y a eliminar trámites inútiles para poder permitirle a los inversionistas que tengan un clima de negocios, el doing business, completamente al máximo. En el caso de las políticas en apoyo al desempeño económico, ha sido esencial el tema de los subsidios que se han entregado a estos microempresarios. Completamente. Esto es parte del crecimiento. Firempresa ha sido fundamental en el crecimiento económico del país. 2 cuestiones. No permitió que las empresas cerraran. Eso fue importantísimo para mantener la actividad económica. Y lo otro, que no se perdieran los empleos. Los empleos son una parte importante también de este crecimiento económico. De acuerdo a los datos que ha publicado el Seguro Social y también el sistema previsional, nosotros hemos recuperado y hemos superado los empleos que teníamos a mayo del año pasado y también a mayo del 2019. No menos importante, obviamente, entre estos impulsores económicos está un contexto político favorable en El Salvador. Lo que vivíamos hasta antes de mayo era adverso a lo que tenemos ahorita. Teníamos un bloqueo en la Asamblea Legislativa, el presidente y el gobierno no podían impulsar cualquier tipo de políticas o cualquier tipo de estrategias porque era bloqueado por la Asamblea Legislativa. Ahora, a partir de mayo, eso es completamente diferente. Tenemos un contexto favorable de manera política que apoya a todo lo que el gobierno está impulsando y está promocionando para poder recuperar la economía más rápidamente. Eso es otro motor de los que están impulsando el crecimiento económico y que fundamentan también este 9%, seguido de todos los indicadores económicos, tanto como el IVAE, que en el IVAE somos líderes en la región también, en el IVAE, el índice de volumen de la actividad económica. En este mismo impulsor se refleja la aceptación del presidente Nayib Bukele, el trabajo que está desempeñando. Claro, pues obviamente los salvadoreños confían en él, también los inversores confían, los inversionistas confían que el país va por buen rumbo y la inversión privada, tanto en construcción, en comunicaciones, en comercio, en industria y en las actividades eléctricas ha crecido de una manera importante y es otro de los impulsores, la inversión privada es otro de los impulsores de este crecimiento económico. Podemos mencionar que si no tuviéramos un presidente con una aceptación tanto de la población como los inversionistas, El Salvador no tendría este crecimiento económico. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar de estos 2 últimos impulsores y uno de ellos, como lo decíamos, es la inversión privada. Esto significa generación de nuevos empleos y significa sin duda esperanza para nuestro país. Ya volvemos tras la pausa. Siga con nosotros y desayuna. Buen provecho. Gracias. Foscrol Energy te mantiene alerta y sin sueño, fortaleciendo tu capacidad de memoria y concentración. Disminuye el cansancio físico, que llena de energía tu cuerpo. Foscrol Energy, un producto de Biochemical, una empresa del grupo Procaps. ¡Celebremos juntos nuestro 72 aniversario! En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue.
Ministerio de Educación. Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex Total. Vermex Total combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Desparasita a toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Celebremos juntos nuestro 72 aniversario. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Hago mis compras, uso mascarilla, me lavo las manos y tomo Fortin. Fortin, en presentación jarabe, en rico sabor a vainilla y cápsula blanda. Más fácil de tomar. El zinc que amarás tomar. Celebremos juntos nuestro 72 aniversario. Esta mañana tengo el gusto de estar conversando con el presidente del Banco Central de Reserva. Estamos hablando de esta perspectiva de crecimiento que sin duda alegra mucho a los salvadoreños de un 9%. Hablábamos de los impulsores rápidamente para concluir. Proyectos de inversión privada, usted ya nos adelantaba. Esto obviamente representa generación de empleo. Sí. Se ha estimado que en El Salvador, bueno, la Secretaría de Comercio e Inversiones nos ha detallado todas las inversiones importantes que se están haciendo en el tema privado. Salud. Gracias. Se tiene previsto una inversión de más de 4.000 millones de dólares para lo que resta de estos 3 años y eso nos contribuye al crecimiento económico, algo que antes no se miraba, algo que antes lo que se hacía era bloquear. Ahora lo que está haciendo la Secretaría de Comercio e Inversiones es promocionar las inversiones e impulsarlas, facilitarle todos los trámites para que puedan realizar sus inversiones y sus proyectos estratégicos de una manera ágil y sin complicaciones. Las que más, las actividades de inversión privada que más se están destacando son en el ramo eléctrico, en comunicaciones, en comercio, en la industria y en la construcción. Esos son los principales digamos, proyectos de inversiones importantes y más grandes que se están desarrollando en el país. El eléctrico es bastante importante. Se estima que en 3 años El Salvador va a ser capaz de producir la energía que se consume en el país. Actualmente e históricamente nunca el país ha producido la cantidad de energía suficiente para poder suplir la demanda del pueblo salvadoreño, del país. En 3 años, con todas estas inversiones que se están haciendo, vamos a tener que nuestra matriz energética va a ser capaz de producir la energía eléctrica necesaria para ser autosuficientes e incluso poder exportar energía eléctrica a países de la región, algo que históricamente nunca se ha dado. Y finalmente, Douglas, la recuperación económica de los principales socios comerciales, que es otro de los impulsores. Sí, sí. Nuestros principales socios comerciales tienen una mejora en su economía, eso nos beneficia a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, ¿quiénes son nuestros socios, nuestros principales socios comerciales? Bueno, es Centroamérica, con las exportaciones, y Estados Unidos. Esos son los principales. Estados Unidos, si se tiene una recuperación económica, también nos beneficia directamente a nosotros, igual que Centroamérica, porque nuestros productos también se van a vender a estos productos, a estos países de una manera más demandante. Pero en el caso de Estados Unidos, que es de donde provienen el 95% de nuestras remesas, que ellos también tengan un crecimiento económico también nos beneficia directamente a nosotros porque recibiremos más remesas, que es lo que nosotros tenemos ahorita. 6 meses consecutivos de remesas superiores a los 500 millones de dólares. Ya vamos a hablar de remesas. Douglas, es tan importante hablar de este esfuerzo que realizan los salvadoreños, pero que ya no es solo la remesa para la familia, para la subsistencia, sino que es esta remesa de inversión, como usted nos lo había explicado en la entrevista anterior. Pero antes quiero mostrar un comparativo de las proyecciones de crecimiento de los diferentes países centroamericanos. Me asombra Costa Rica. Le pido por favor a la producción que nos muestre. Ahí lo tenemos.
el Nicaragua con un 3%, Costa Rica con un 3.9%, bastante bajo. Ese es el crecimiento económico, la proyección de crecimiento económico que se tiene para este año. La estimación de que todos los bancos centrales de la región, de los países, son los responsables de emitir las cifras económicas. Bastante conservadoras. Bastante conservadoras. Regularmente los bancos centrales son bastante conservadores. Ese es lo típico en los bancos centrales, ser conservadores en sus cifras de proyección. Vemos que Panamá es el líder en la región, tendrá el 12%, pero sin desestimar la caída que tuvo el año pasado de un 17.9% en su Producto Interno Bruto. Le sigue El Salvador, el país en segundo lugar, que está pronosticando un 9% el Banco Central de Reserva. El año pasado se tuvo una contracción no tan alta como la que tenía Panamá. República Dominicana un 7.5% y de ahí todos los países siguiente, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua rondan dentro del 3 al 5%. Nicaragua obviamente es el último. Guatemala, incluso a pesar de su crisis, que obviamente esa estimación se tendría que revisar ahora con el nuevo estado de calamidad. Ya Honduras también la está pasando mal. Honduras podría bajar. Esa estimación podría, con el estado de calamidad obviamente que se impuso este mes, esa estimación tiene que revisarse. Tiene que nuevamente reestimarse y podría ser que llegue al término de Honduras, o puede ser que menos, ¿verdad? Pero insisto, me sigue sorprendiendo Costa Rica. Sí, Costa Rica obviamente vive del turismo. El Producto Interno Bruto de Costa Rica básicamente lo impulsa el turismo. Y el turismo para ellos ahorita es inexistente, pues, por todas las medidas de restricciones y además porque existe la pandemia por COVID-19, que ya lo decía CEPAL, es la peor crisis que se ha vivido en el mundo en 120 años. Increíble. Es increíble. Remesas en El Salvador entre enero y julio incrementa un 39.5%. Nuestra diáspora, que está pendiente de Entrevista AM, importante este dato. Los salvadoreños que siguen trabajando en los Estados Unidos, pero que ahora han llegado en este periodo vacacional. Muchos han visitado, han venido a disfrutar, pero también a poder confirmar este clima de inversión que está atrayendo a muchos. Sí, tenemos un 39.5% si lo comparamos con el 2020, pero comparémoslo con el 2019, que no teníamos ningún efecto de la pandemia y es un año normal. Tenemos un crecimiento de un 32.6%. El total de las remesas acumuladas de enero a julio totalizan 4.285 millones de dólares. Es importante mencionar que solo en julio se recibieron 627 millones de dólares producto de las remesas familiares y que nos fundamentan dos cosas. Uno, que la mano de obra salvadoreña es muy demandada, valorada y cotizada en las economías extranjeras. Y lo otro es que la diáspora y los hermanos salvadoreños que viven en el exterior no se olvidan de sus hermanos que viven en el país. Mensualmente remesan y el promedio de la remesa mensual es de $312. Es muy importante, casi como el salario mínimo. Bueno, era superior al salario mínimo que teníamos en julio. Ahora en agosto subió el salario mínimo, obviamente el 312 ahora está bajo el salario mínimo. Pero también es fundamental mencionar que el 24% de los hogares salvadoreños reciben una remesa mensual. El 24%. El 24% de todos los hogares salvadoreños. Y que también todos los departamentos de El Salvador tuvieron incrementos en su remesa. Más de 2 millones de operaciones de remesas familiares solo enviadas en lo que va del 2021. Sí. Y además, todos los municipios han tenido crecimientos superiores al 40% en sus remesas recibidas. Voy a mencionar que Chalatenango y Cabañas, como lo podemos ver en la gráfica, son los departamentos que han recibido un promedio de remesa más alto de $408. Y no solamente hemos tenido crecimientos en el monto, también hemos tenido crecimientos en las operaciones. Hemos tenido más de 2 millones de operaciones más de remesas. Es decir, que la cantidad de remesas está incrementando. Ya, no solamente en monto, sino que también en cantidad de remesas. La diáspora siempre apoyando la economía del país.
las remesas representan alrededor del 24% también del Producto Interno Bruto del país, algo que es una cifra bastante elevada si lo comparamos con el resto de la región. También nosotros tenemos un importante crecimiento y que obviamente esto fundamenta también el crecimiento económico que estamos viviendo y el buen momento en la economía que El Salvador está teniendo. Ahí lo tenemos, sí, sin duda muy importante. Las remesas familiares, lo decíamos, Estados Unidos es el país que más más exportaciones envía. Sí, las remesas, el 95% del total de las remesas que vienen al país vienen de Estados Unidos, pero también han tenido un crecimiento de un 38%. Es decir, que en el 2021 El Salvador ha recibido 4.088 millones de dólares producto de remesas que vienen directamente de Estados Unidos. Comparado con el 2020 teníamos 2.955 millones de dólares, un crecimiento de un 38%, bastante elevado el crecimiento que hemos tenido. Y recordemos que el año pasado teníamos un año con pandemia, un año donde nosotros, el Banco Central de Reserva y también los organismos internacionales calculábamos que las remesas iban a caer cerca del 20%. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Vemos un país que afortunadamente, El Salvador, que ya cuenta con más de 10 millones de vacunas, sí, con campaña masiva de comunicación para poder llevar a todos los salvadoreños a que puedan vacunarse. Esto sin duda, como usted ya lo decía, impacta de manera positiva en la economía de nuestro país. El Salvador que no se detiene, pujante, creo que se observa en todos los rubros. Sí, importante mencionar que todos los rubros o todas las actividades del IVAE, del índice del volumen de la actividad económica, han tenido crecimientos positivos. Eso nos garantiza que El Salvador va por un buen rumbo económico y que no tendremos nosotros unas dificultades como las que tienen los demás países de la región. Podemos pronosticar que El Salvador tiene un 9% de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año y si las condiciones se mantienen, incluso podría mejorar. El Salvador seguirá dando sorpresas. Sí, así es. Siempre y cuando tomemos las decisiones correctas como se le han tomado ahora, nosotros seguiremos en este crecimiento económico que es un esfuerzo, voy a decirlo, es un esfuerzo en conjunto, tanto del gobierno, del presidente Nayib Bukele, de las empresas, de los inversionistas y también de la población que cada día se esfuerza por superar todas las crisis y la crisis del COVID-19 que afectó a todo el mundo y que todavía la está afectando aquí en el país se ha manejado de una manera exitosa y somos un ejemplo mundial y también regional y los líderes en la región sobre el manejo y el sólido proceso de la vacunación. Me queda poco tiempo, pero quiero ver los principales bienes de importación que ya los comentábamos antes, pero tenemos una gráfica al respecto. Presidente. Mencionábamos que los bienes de capital, aquellos bienes que se importan para las inversiones han crecido un 63%, pero las importaciones representan que El Salvador está renovando su parque vehicular porque se han importado 156 millones de vehículos en lo que va de enero a julio con un crecimiento de un 57%, pero también se está apuntando a que el mercado tecnológico del país se está renovando también. Se han adquirido computadoras por más de 141 millones de dólares de enero a julio con un crecimiento de un 199%, bastante alto, que es el crecimiento bastante alto que tenemos. También las empresas están adquiriendo camioncitos, vehículos para repartir sus mercaderías, han incrementado con un 112%, acumulando 136 millones de dólares de enero a julio. Y ese dato es importante también, generadores eléctricos se han importado 94 millones de dólares con un crecimiento exponencial de 658%. Nunca se habían importado tantos generadores eléctricos y obviamente teléfonos celulares que también son bastante demandados por el salvadoreño con un crecimiento de un 51% con 66 millones en total.
Gracias, Douglas, por haber estado con nosotros. Ha estado con nosotros Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, a quien agradecemos que nos venga a compartir estas buenas noticias que nos deben de llenar de mucho entusiasmo, de mucho orgullo, porque si el éxito de la pandemia se ha logrado, ha sido gracias al compromiso y la responsabilidad de cada salvadoreño. Si esta inmunización de rebaño se llega a alcanzar, si este número de vacunados, es porque los salvadoreños tienen la responsabilidad de ir a los centros de vacunación. Así que sin duda que es un esfuerzo del gobierno de la República, pero sin duda es un gran ejemplo que estamos dando todos los salvadoreños. Muchas gracias, Marisol, por la atención y gracias por invitarme. Y que estén pendientes de la app de Banco Central de Reserva, por supuesto, ¿verdad? Sí, hagan transferencias a través del Transfer 365. Tenía que aprovechar para hacer su comercial de su app del Banco Central de Reserva. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya volvemos con la segunda parte, por supuesto, de la entrevista M. Sobre 72 años brindándote diversas soluciones para tu salud. Somos familias comprometidas con tu bienestar y gracias a tu preferencia, hoy celebramos junto a nuestras marcas el 72 aniversario. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido, este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Hoy se respira un aire diferente. Hemos convertido el miedo en esperanza. Los ataques en sueños. Y el no se puede en acción. En 200 años no habíamos tenido una oportunidad como esta. Nunca antes El Salvador se había sentido tan nuestro. Porque todos somos parte de este proyecto para un gran país. Estamos empezando a cumplir el sueño de que los salvadoreños seamos realmente libres y soberanos. Este es el verdadero El Salvador. Al fin, estamos escribiendo una nueva historia. Bicentenario. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Con
Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador,
el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grave en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Panguelis. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Así somos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico.
Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Mi proceso han sido 58 días de estar hospitalizado. Vi que se enfermara mi papá y después me enfermé yo. Y a los pocos días enfermó mi mamá. Prácticamente yo había contagiado a mi núcleo familiar. Entonces el médico le dijo de que yo ya no iba a amanecer. Muy difícil porque tuve que separarme de mi hija. Seres queridos, seres conocidos, enfermaban, morían. Es duro. Fue mi abuelo, falleció en plena pandemia. Detrás de cada paciente fallecido hay toda una familia atrás, ¿verdad? Y estuvo 12 días hospitalizada cuando ya el Señor quiso llevársela. El vecino, mira, mi amigo de la infancia. Realmente para mí fue un golpe bien fuerte porque éramos muy unidos, era como mi hermano. Mira el chero de mis papás, ¿verdad? Para lo de la vacuna, él tuvo acceso y no se la puso. Por todos aquellos que perdieron la batalla y que en su momento la hubieran querido. La mayoría de casos severos, usted les pregunta y no están vacunados. Estaba con mangueras, siempre entubado, me metían la comida por unos tubos. Fue bien yuca, todos añoramos con una medicina. Quizás solo el que ha tenido una pérdida así comprende la importancia de que hubiera habido una vacuna antes. Hay muchas personas que hubieran querido vacunarse y lastimosamente no pudieron porque ya no están en este mundo. Que pensaba que ya no iba a ver a mis hijas. Yo quisiera tener a mi madre el día que me vacuné, eso pensaba. Soñé, sinceramente soñé con una vacuna. ¿Para qué esperar que alguien muera de nuestra familia? Y yo le decía a un enfermero, inyectame, les decía, inyectame, o sea, curame. Nosotros estamos desperdiciando esa oportunidad. En cualquier unidad, en cualquier hospital, póngansela. Gracias a Dios mis papás estaban vacunados, si no, Dios no quiera, otra historia estuviera contando. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia, sigue las medidas. Crecer juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En la segunda parte de la entrevista M tengo el gusto de recibir a los diputados Cristian Guevara y Ricardo Rivas, a quienes les damos una cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Marisol.
Buenos días, Ricardo. Bueno, buenos días, Marisol. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente quiero hablar, son muchos temas, pero hablar de estos 100 días de trabajo que lleva ya esta nueva Asamblea Legislativa. Un trabajo en muchas de las comisiones que estuvo engavetado, lo hablábamos con el diputado Rivas antes de entrar al aire, y de todo este trabajo que ustedes han hecho en estos primeros 100 días. Bueno, Marisol, creo que los salvadoreños han visto que hemos tomado decisiones difíciles desde el primer día de trabajo y luego lo hemos seguido con la instalación de la comisión ad hoc para la investigación de los sobresueldos y también para la comisión ad hoc para la investigación de las ONG fachadas. También se ha instalado una tercera comisión, que es la Comisión Especial para la Ley de Recursos Hídricos, que también ya está a punto, este mes de septiembre que viene, está a punto de arrojar su trabajo. Yo estoy ahí como soy secretario en esa comisión, y aparte todo el trabajo que hemos desarrollado en conjunto, así como con mi compañero Ricardo Rivas, que está al frente de la Comisión de Agricultura, yo que estoy viendo la Comisión de Hacienda, y todas las comisiones, las 20 comisiones están sumamente activas en el trabajo. Diputado Rivas, mucho que hacer en la Comisión de Agricultura. Sí, en la verdad, bastante que hacer. Cada día que vamos al territorio y estamos viendo los archivos que la Asamblea Legislativa anterior mandaron, vemos que solo fueron a engavetar. Incluso el día de ayer, primera vez en la historia, se sesiona afuera de la Asamblea Legislativa. Ayer como Comisión Agropecuaria estuvimos en Elena sesionando. Entonces eso los técnicos, los estudiantes lo ven diferente. Entonces bastante trabajo. Quiero pasar al decreto 127 que está dando de qué hablar, que los ojos de los salvadoreños están puestos en él. Fue un anuncio, una solicitud que ha hecho el ministro Zelaya, ministro de Hacienda, a los diputados de la Asamblea Legislativa, y es que se revisara por qué se aprobó este decreto 127 que habría permitido que un grupo de empresas, fue la legislatura anterior, obviamente la vieja Asamblea Legislativa, que aprobó este decreto número 127 y que dejó que el Estado dejara de percibir en impuestos, decía inicialmente el ministro Zelaya, 280 millones de dólares. Pero ayer nos visitó el diputado Raúl Castillo y decía que han seguido investigando y esa cifra no podría ser de 280, sino que podría alcanzar los 800 millones de dólares, que una evasión de impuestos impresionante. Mira, Marisol, si vos ves en contexto lo que pasa, no solo, digamos, el país pierde cada año 2.000 millones de dólares en evasión. De maneras legales, llamémosle así, haciendo uso de la elusión, haciendo uso de la evasión, y en el caso de estas leyes sastres hechas por diputados corporativos, como yo siempre lo dije, como el presidente de facto de la Asamblea Legislativa, de la anterior Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, porque para mí Mario Ponce siempre fue una simple fachada. Quien manejaba a los diputados corporativos se llamaba Rodolfo Parker. Él introdujo esta iniciativa y nos hizo, en la primera investigación, hizo perder 280 millones. Fíjate que cuando vos ves que dicen Nuevas Ideas está endeudando el país, que fue una portada de un periódico, de un matutino ayer, que decía Nuevas Ideas está endeudando el país. No, nosotros no estamos endeudando el país. Nosotros estamos buscando el financiamiento necesario para hacer las obras que se dejaron de hacer todos estos años. Los que endeudaron el país fueron esa gente. Y esto solo es uno de las iniciativas de este. Hay otra que ya identificamos, que es una iniciativa promovida por el mismo personaje oscuro, Rodolfo Parker, más Margarita de Escobar, en el que solo le agregaron 4 palabras. Ya vamos a decir, pero se llama y de sus usufructos, dice. Por esas 4 palabras que hicieron en una reforma, nosotros hemos dejado de perder desde hace años millones también y seguimos perdiendo. Y nosotros vamos a cambiar esa realidad. Esas son las deudas que ellos nos dejaron. Nosotros lo que estamos haciendo, te repito, es buscar el financiamiento de las obras que necesitan los salvadoreños. Diputado Rivas, es impresionante que estas empresas pues evadan impuestos, pero más increíble aún saber que un sector de políticos, de diputados que deberían de trabajar por las necesidades del pueblo salvadoreño, contribuyan con estas empresas para evadir impuestos. Sí, en la verdad, no sé, uno se pone a ver y dice, ¿a qué llegaron ellos a la Asamblea? ¿A trabajar para el pueblo o ayudarles a los mismos de siempre para que sigan con sus negocios oscuros? Porque prácticamente cuando vemos ahorita en la comisión sobre fachadas, tanta plata que se ha ido, que les pregunta uno para qué lo utilizaron.
ellos tienen su argumento, pero cuando uno va al territorio, las escuelas en mal estado, hospitales. Entonces ahí uno ve que prácticamente ellos llegaron a enriquecerse y a apoyar su mismo grupo fáctico que siempre han tenido. En el caso de este decreto 127, que insisto, está dando mucho de qué hablar, ¿existe la posibilidad de que pueda crearse una comisión especial para que investigue? Es que, Marisol, el tema no solo es el decreto 127. Para mí debe de haber, y ya lo estamos hablando con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, una comisión que investigue la evasión, porque como te repito, son 2.000 millones de dólares que han salido todos los años. Si vos lo extrapolas a la última década, que sí la podés recuperar, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones que salieron hacia paraísos fiscales sin pagar un solo centavo de impuesto, y eso está traqueado. Hay trazabilidad de eso en la superintendencia del sistema financiero, en la misma Hacienda. Lo que pasa es de que lo encubrieran, un sistema que estaba hecho para encubrir a esta gente. También puede haber una comisión de los Panama Papers. Si eso es un caso especial y que quedó documentado y que se le dio a un periódico, entre comillas, de los incómodos, que debió de haberlo investigado y desarrollado, pero claro, como ahí tienen intereses ellos, por ejemplo Fusades, que evadió 52 millones de dólares hacia las Bermudas, no lo investigaron más. Lo tuvieron que agarrar porque venía de parte de una investigación de un consorcio global de periodistas donde estaba El País, Le Monde y todos los demás, y lo tuvieron que sacar. Pero si te fijas, hasta ahí quedó. Ya no siguieron hablando de los Panama Papers. Y estoy hablando del Faro, que tiene nexos con Fusades. Y Fusades, te digo, evadió 52 millones de la venta de una financiera hacia las Bermudas. Y todavía ves que el director de Asuntos Políticos también recibió sobresueldos. Y no dijeron nada de estos periódicos incómodos. Entonces no están en contra del poder, como ellos dicen. Están en contra del poder que ellos no controlan. Diputado Rivas, ¿es lo que la población quiere? ¿Es lo que la población, cuando ustedes van a terreno y cuando hicieron todo este trabajo antes de convertirse en diputados, es lo que la población está esperando, que se pueda primero sanear toda la política de nuestro país para poder que realmente estos impuestos vayan para beneficio de los salvadoreños a través de programas sociales? Sí, en la verdad, eso es lo que el pueblo quiere. Cuando uno va al territorio, la gente lo primero que dice, tiene una frase bien famosa, devuelvan lo robado. Algo que podemos ver, cuando uno va al territorio y uno ve en las condiciones que el pueblo salvadoreño está, la gente sigue exigiendo. Miren tantos millones que se robó X presidente, tantos millones otro presidente, y lo podemos ver. Entonces cuando uno va, y eso es lo que lo motiva a uno como diputado, para poder hacer las cosas diferentes y caminar y trabajar de la mano con el Ejecutivo para que el país siga avanzando y no cometer los errores que estos de años atrás han cometido. Entonces el pueblo tiene unas grandes expectativas en nosotros, en la bancada CIAN, y como diputados queremos dar lo mejor y aprobar leyes que vengan en beneficio al pueblo salvadoreño. Ayer, diputado, conocíamos de que Gerson Martínez, pues prácticamente en México ya tiene una protección y que no podría, pues hasta lo que se conoce hasta el momento, pues enfrentar justicia por parte de El Salvador. Se están repitiendo los casos, ya lo vimos con el expresidente Funes, Sánchez Serén, ahora lo hemos visto con Cifrido Reyes, ahora lo vemos con Gerson Martínez. ¿El que nada debe, nada teme? Mira, también vuelvo a hacer mención de una portada de un periódico. Ahí sacaron de que el presidente Nayib Bukele había ido a Ibiza, pero de vacaciones. Lo que no sacan es que Norman Quijano sigue de vacaciones en Honduras, que Mauricio Funes lleva de vacaciones con su familia 2 o 3 años allá, que Sánchez Serén está de vacaciones en Nicaragua, que Sigfrido Reyes y Gerson Martínez están, entre comillas, asilados en México. Nosotros somos respetuosos de las decisiones de esos pueblos, pero creemos que lo que está haciendo el FMLN y Arena es exportar criminales y abono. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuál sería el mensaje por parte de la Asamblea Legislativa de los diputados, ustedes que representan los intereses del pueblo, para todas estas personas de los gobiernos anteriores que de acuerdo a estas investigaciones habrían recibido fondos que no les correspondían, diputado Rivas? No, el mensaje de ellos ya, diputado Cristian nos decía, el que nada debe, nada teme. Y los vemos a ellos queriendo hacer una cortina de humo. Queriendo, no, cuando uno, por lo menos veíamos la semana pasada a un exfuncionario del FMLN
con un rótulo acá, cuando ellos mismos saben, queriendo desvincularse de todo esto? ¿Y cuál sería el mensaje? Que tienen que devolver lo que le han robado al pueblo. Y este mismo mensaje va para los de la esquina, los pocos que han quedado de estos grupos partidarios, que si no hacen bien las cosas, también ellos. Porque la verdad nosotros como nueva bancada, CIAN, el mensaje es que el pueblo ha confiado en nosotros y nosotros le vamos a devolver al pueblo esa confianza en obras, en proyectos, en beneficios para sus comunidades. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a preguntarle a los diputados si se calcula cuánto habrían drenado al Estado en todas estas décadas. Hemos visto ONGs fachadas, sobresueldos, esta evasión de impuestos. Hablaremos del tema al regresar. Sobre 72 años brindándote diversas soluciones para tu salud. Somos familias comprometidas con tu bienestar y gracias a tu preferencia, hoy celebramos junto a nuestras marcas el 72 aniversario. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Diputado Guevara, ¿se tiene un cálculo de cuánto se habría drenado al Estado de estas diferentes maneras de corrupción, como ustedes lo han señalado? Bueno, ya, que por cierto fue miembro del FMLN, uno de los estudiosos de la corrupción en este país, el doctor Salvador Arias, determinó que el monto era de 37 mil millones de dólares, los que se habían robado en cualquier forma, de todas las posibles formas de corrupción posibles que ellos inventaron, porque para eso sí eran buenos, tenían licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados en corrupción. Eso sí eran excelentes, inventaban maneras. Aquí creo que daban cátedras de cómo robar, entonces era una cifra de 37 mil millones de dólares. Eso, Marisol, son los hospitales que no tenemos, el Hospital Blum que no falta en San Miguel, el Hospital Blum que no falta en Santa Ana, es el nuevo Hospital Rosales, es la carretera 4 carriles de la Panamericana, es la carretera 4 carriles de la Litoral. Son todas esas obras, son todos los policías que no se contrataron, los doctores que se dejaron de contratar, las escuelas que no tenemos, 5.700 escuelas hechas pedazos. Yo hace poco, la semana pasada, fui a la escuela del Cantón Las Casitas, del caserío de Las Casitas, allá en Santo Tomás, y era una escuela medianamente buena, pero estaba en pedazos. O sea, cuando te digo medianamente buena, en la concepción de la típica escuela gallinero o aula cárcel que estamos acostumbrados los salvadoreños con las escuelas públicas. Entonces, todo eso, por eso es que tenemos que a veces buscar financiamiento, porque no se lo robaron todo. Y hasta casos, pero de verdad que yo digo, ¿cómo pueden ser tan duros de corazón y tan cabezas huecas? Que imagínate, ayer llega el ministro de Salud a explicarnos de que habían metido ellos la solicitud de una donación, ni siquiera íbamos a ir a pedir dinero, íbamos a gastar, donación del Gran Ducado de Luxemburgo, que les iban a dar oxímetros a los bebés, una cuna móvil, una incubadora móvil con ventilación artificial para un bebé en estado crítico y unos arneses especiales y todo un sistema de tamizaje. Y los anteriores diputados no lo habían aprobado. ¿Y cómo es que se ponían de acuerdo para robar? ¿Cómo es que decían, con esta ONG yo te voy a dar 400,000, con esta ONG yo te voy a dar 700,000? Y ahí sí se ponían de acuerdo. Y para ayudar a los niños no lo pudieron hacer. Un caso similar ocurrió con el Ministerio de Vivienda, donde también era una donación de fondos para viviendas y se negaron a recibirla. El mismo caso pasó con 70 viviendas, que eran para la comunidad del Bambú en Soyapango y otra comunidad en San Salvador. Imagínate, 70 familias que pudieron haber dormido ya tranquilas bajo un techo seguro, en una casa digna, y no lo hicieron en 1 año y medio. También no les dieron para la remodelación de 30 escuelas. O sea, ahorita en esta pandemia hubiéramos avanzado remodelando esa escuela, pero tampoco votaron. Y no puedes decir que era porque se estaba endeudando el país. ¿Sabes lo que pasaba? Que no se habían puesto de acuerdo debajo de la mesa. Ok, yo te doy para la escuela, remodelémosla, agarremos la donación, pero la vas a trabajar con mi empresa. Eso es lo que le faltaba, por eso es que no avanzaba. O vas a comprar estos insumos que te pueden alcanzar para 10, no te van a alcanzar para 10, te va a alcanzar para 5, pero lo vas a comprar con quien yo te diga. Así eran los tratos que ellos hacían.
Diputado Rivas, se va a perseguir una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad civil, es decir, que de alguna manera los salvadoreños se les pueda retribuir estos fondos en obras sociales. Sí, ese es parte de lo que como Asamblea Legislativa estamos haciendo y queremos hacer. Poderlos perseguir para que estos fondos vuelvan a regresar al pueblo, porque verdaderamente se necesitan. Ya el diputado Cristian nos decía, imagínate cuántos millones se han robado en nuestros gobiernos anteriores. En diciembre pasado estuve en el Bloom y viendo esas instalaciones. Es decir, que con 100 millones que no se hubieran robado, tuviéramos otro hospital para niños de primer mundo. Entonces, creo que el pueblo eso quiere, que persigamos a estas personas que paguen, que devuelvan lo que han robado y también, y si son culpables, todo ladrón tiene que ir a la cárcel. Diputado Guevara, ¿qué podemos esperar para los próximos días de esta nueva Asamblea Legislativa que todos los salvadoreños pues realmente dan una muy buena calificación a estos primeros 100 días, a diferencia de la pasada Asamblea Legislativa que salió con una calificación de 3.5, me parece? ¿Qué más se espera, no solo en persecución del delito de corrupción? Bueno, vamos a tener la ley del agua, la ley de los recursos hídricos que pasó en estudio, entre comillas, 15 años en la Comisión de Medio Ambiente. Sabes de que descubrimos que el último intento de ellos por pasar esta ley se hizo un grupo de WhatsApp. Tenía un grupo de WhatsApp y ahí estaba la operadora política de Rodolfo Parker, Ana Guadalupe Martínez, dando indicaciones. Miren, mandan a decir que hay que quitar este artículo. Mandan a decir que hay que poner esto en este artículo. La pregunta es, ¿quién manda a decir? ¿A quién le manda a decir a un diputado qué poner o qué quitar? Bueno, tenían ese grupo de WhatsApp, viene la discusión de la ley de imprescriptibilidad del delito, que es la parte que tú estabas preguntando y que nos va a dar las herramientas legales para que esta gente pague sus acciones. Es decir, tal vez en algunos casos la responsabilidad penal ya se extinguió, pero ellos tienen viviendas, ranchos, fincas, propiedades que fueron el resultado de esos años de expolio, pues las van a tener que devolver y con ese dinero vamos a comenzar. Yo estoy seguro que no vamos a poder recuperar todo, pero vamos a devolverle una parte a los salvadoreños. La comisión de sobresueldos va a seguir trabajando. Creo que esa es la comisión que más larga va a ser, si es que es una lista interminable. Solo cuántos nombres no mencionó la lista SACA. Están en la lista SACA, o sea, es una cantidad de nombres. La comisión de ONG fachadas. Si son 300 ONGs involucradas ahí con 287 millones de dólares. Es decir, viene un trabajo fuerte, aparte que ya viene la parte de la puesta de nuestras agendas, de lo que, digamos, las propuestas que hizo Ricardo en su campaña, de mis propuestas que hice en campaña, de las que todos mis otros compañeros hicieron en campaña, ya se están comenzando a discutir y vienen buenas propuestas. Solo en el tema de mujer, ayer yo me sentaba con la diputada Alexia Rivas y vienen un montón de temas buenos para protección de las mujeres. Que por cierto, aquí hago mi llamado, que ojalá que se respeten los derechos humanos en lo que está pasando en Afganistán, pero sobre todo los derechos de las mujeres y de las niñas, que tantos años costó que se recobraran en ese país, y espero que bajo este nuevo régimen no se vayan a perder. Me queda un minuto de tiempo, quisiera opinión de ambos rápidamente, pero no, démosle a Ricardo. El presidente del Banco Central de Reserva nos anunciaba esta proyección de crecimiento económico que podría alcanzar el 9%. Sin duda, un enorme esfuerzo el que se está haciendo por parte del gobierno, de los salvadoreños principalmente, que son los protagonistas para poder tener estas proyecciones, diputado Rivas. Sí, en la verdad lo hemos podido ver. Creo que hoy el mes de julio ha sido un mes no solamente mayor en exportaciones, sino que también un mes donde más empresas se han inscrito. ¿Eso qué quiere decir? Como empresario, yo que soy empresario, eso da buen ambiente económico para el país. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay confianza entre los inversionistas para que puedan venir a invertir a nuestro país. Entonces, eso me alegra y como diputado te motiva más para seguir con la visión de país que tenemos, legislativo con ejecutivo.
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros y sin duda hablar de este crecimiento económico en El Salvador. Yo me siento muy feliz porque habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de la fuerza laboral salvadoreña. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los espero mañana en punto de las 6.